El toque frío de La Esquina. Relato real de terror. Gente, hasta hoy siento un escalofrío en la espalda, solo de recordar aquel tiempo. Juro por todo. Nunca pasé por nada parecido y espero nunca más pasar. Yo trabajaba en un kiosco de sándwiches justo en una esquina concurrida durante el día. Un buen punto de ventas, donde el bullicio de la gente y el olor a comida creaban una atmósfera animada, pero tan pronto como el sol se ponía en el horizonte y la noche caía sobre la ciudad, esquina se transformaba en un lugar sombrío y casi desierto, tragándose la luz y dejando solo las sombras alargadas de los postes vacilantes. Generalmente no había mucho movimiento después de las 10 de la noche. La gente que salía del trabajo ya había pasado, apresurada para tomar sus autobuses o coches. Los pocos bares y restaurantes cercanos estaban cerrando sus puertas de metal con un estruendo final y yo me quedaba allí, sola, con la brisa fría de la madrugada que cargaba el olor húmedo del asfalto, limpiando las cosas con una lentitud exhausta, organizando los ingredientes frescos para el día siguiente, que aún parecía tan distante, contando el dinero sudado del día que apenas alcanzaba para cubrir todas las cuentas, esperando dar la hora de cerrar de una vez aquel cubículo de metal y finalmente ir a casa, sintiendo el cansancio físico y mental pesar sobre mis hombros, como una carga invisible. Pero hubo unas noches que se grabaron en mi memoria de una manera siniestra e inexplicable, que nunca voy a conseguir olvidar, completamente. Por más que el tiempo implacable siga corriendo y los recuerdos intenten avanzar. Comenzó con una sensación extraña, sutil al principio, como una sombra en el rabillo del ojo, ¿sabe? Como si alguien invisible se hubiera detenido allí cerca, observándome con una atención silenciosa y constante mientras yo cumplía mis tareas. Mirando mis movimientos lentos y repetitivos sin decir una palabra, aunque no hubiera absolutamente nadie cerca. Ninguna alma viva vagando por las calles desiertas y mal iluminadas alrededor del kiosco. Solo el faro distante de un coche ocasional cortando la... Al principio, intenté racionalizar todo aquello. Forcé mi mente cansada a encontrar explicaciones lógicas y plausibles. Pensé que era solo el cansancio de la jornada doble, la cabeza empezando a inventar cosas después de un día largo y exhaustivo bajo el sol, caliente y después bajo la luz fría y artificial de los postes. El agotamiento haciéndome ver y sentir cosas donde probablemente no existían, pero con el pasar de las noches frías y silenciosas, la sensación comenzó a hacerse más fuerte, más constante y perturbadora, infiltrándose en mis pensamientos como una niebla fría. De la nada, sentía unos escalofríos, recorriendo mi cuerpo, erizándome la piel de los brazos y la nuca, como si una corriente de aire helado me envolviera repentinamente. Aunque no hiciera frío, la temperatura amena de la noche no justificaba aquella sensación, gélida y repentina, que me hacía encoger los hombros, involuntariamente, y apretar los brazos contra el cuerpo. Y a veces, juro por Dios y por todo lo sagrado, sentía un toque leve y rápido en la espalda, o un roce suave en el brazo, mientras me movía dentro del pequeño espacio del kiosco, como si alguien invisible hubiera pasado muy cerca y rozado conmigo sin querer. Una presencia sutil y fugaz que me dejaba la piel de gallina y el corazón acelerado. Solo que no habían. Miraba instintivamente a todos lados, barriendo la calle oscura con los ojos, cansados y semicerrados. Why era solo yo, sola con el silencio pesado de la noche que parecía ahogar todos los demás sonidos de la ciudad distante, y la luz débil de los postes, distantes lanzando sombras largas y fantasmagóricas que danzaban con el viento suave. Aquello comenzó a darme un miedo terrible, un nudo frío y apretado, formándose en la garganta seca y el corazón acelerándose en el pecho como un tambor descontrolado sin ningún motivo aparente en el mundo real. Solo aquella sensación constante de no estar. Sola, la cosa fue empeorando poco a poco, haciéndose más intensa y perturbadora cada noche solitaria en aquella esquina oscura. Los toques se hicieron más frecuentes y más helados,
como si la mano invisible que me tocaba estuviera hecha de hielo puro. Una frialdad que parecía succionar el calor de mi cuerpo y dejar un rastro de hormigueo por donde era una sensación fría y húmeda que penetraba la fina chaqueta de trabajo y llegaba hasta los huesos, dejando un escalofrío extraño y persistente por donde pasaba, como si un rastro de hielo quedara marcado en mi piel. Incluso después de que el toque cesaba, no hubo una noche en particular, la más larga y aterradora de todas, que estaba cerrando la caja registradora, concentrada en revisar los últimos billetes arrugados y las monedas frías antes de guardarlas en la riñonera atada a mi cintura, y sentí un toque innegablemente helado en mi cuello, justo en la nuca, un punto tan sensible que me hizo saltar de susto y soltar un pequeño grito ahogado. Me erizó la piel por completo en ese momento. Un choque eléctrico recorrió mi cuerpo de la cabeza a los pies, y mi corazón se disparó en el pecho como si quisiera escapar por la boca. La respiración se quedó atrapada en la garganta, sofocándome por un instante. Me giré con un sobresalto violento, lista para gritar por socorro y encarar a quien quiera que estuviera allí, esperando ver a alguien allí. Una sombra en la oscuridad, pero no había absolutamente nadie allí ni un movimiento, siquiera en la calle desierta. La calle estaba completamente desierta, bañada por la luz amarillenta y débil del poste justo en la esquina, iluminando tímidamente la acera agrietada y el paso de peatones borrado, como si fuera la única testigo silenciosa de mi terror. Comencé a sentir un pavor creciente, la certeza de que algo inexplicable estaba sucediendo allí. Comencé a ponerme genuinamente paranoica, la cordura comenzando a desvanecerse, como agua entre los dedos. La cabeza comenzó a crear las teorías más absurdas y aterradoras para intentar explicar lo inexplicable. Pensaba que alguien me seguía en las calles oscuras y desiertas después del trabajo, algún acosador silencioso que acechaba en las sombras, esperando el momento justo para actuar. O quién sabe, alguna presencia sobrenatural siniestra que se había fijado en mí por algún motivo desconocido y malévolo. Pero yo nunca veía nada extraño, ningún rostro, familiar o desconocido, siguiéndome cuando llegaba a trabajar por la mañana. Con el sol ya alto en el cielo disipando las sombras de la noche, o cuando me iba corriendo a casa de madrugada, apresurando el paso y mirando hacia atrás cada pocos metros. Con el helado siguiéndome de cerca como una sombra constante. Las cámaras de seguridad, instaladas en algunos puntos estratégicos de la calle, tampoco captaron nada anormal. Ninguna figura sospechosa rondando el kiosco durante las largas noches oscuras. Solo el movimiento ocasional de un coche solitario o un gato callejero cruzando la calle. Solo sucedía allí, en aquella maldita esquina específica, durante las horas más oscuras y silenciosas de la noche, cuando yo estaba completamente sola y vulnerable, como si fuera el punto focal de alguna energía extraña. Comencé a evitar quedarme mucho tiempo sola después de que el último cliente tambaleante se iba, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Llamaba a algún amigo o familiar, cualquier voz conocida al otro lado de la. Me ponía los auriculares y me quedaba en el móvil fingiendo estar distraída, navegando por las redes sociales, sin realmente prestar atención a las publicaciones, solo buscando una distracción para alejar el miedo creciente, hasta dar la hora fatídica de cerrar el kiosco de metal e irme corriendo, apresurando el paso y mirando hacia atrás cada pocos pasos, con el miedo helado siguiéndome de cerca como un depredador invisible. Pero no, servía de mucho intentar distraerme con el móvil o con la conversación superficial con alguien distante, incluso escuchando la voz familiar al otro lado de la línea, intentando mantener un tono de voz normal y despreocupado. La sensación persistente de no estar completamente sola continuaba allí, flotando en el aire frío y húmedo de la noche como una sombra invisible y opresora. Un peso sutil que me dejaba inquieta. Y los toques.
loss. Toques fantasmagóricos que me hacían saltar de susto y ahogarme con mi propia saliva. Una noche fría y nublada. Mientras limpiaba la plancha grasienta con una esponja húmeda y un poco de desinfectante con olor fuerte a limón, sentí claramente a alguien tocar en mí. Mano que sostenía la esponja. Era un toque helado y repentino, casi pegajoso y viscoso, que me hizo soltar la esponja grasienta en el acto. Todo mi cuerpo temblaba, incontrolablemente de pavor. Miré a los lados, desesperada por una explicación lógica, buscando algún insecto grande o algo perecido. Pero una vez más, no vi absolutamente nada, solo la oscuridad de la noche, tragándose la calle y el silencio perturbador que parecía ahogar. Todos los sonidos de la ciudad distante aquella noche, después del toque en la mano, comencé a oír unos susurros, aún más nítidos y cercanos. Eran voces bajas y arrastradas, indistintas y murmurantes al principio, como si alguien estuviera hablando en una lengua extraña que yo no conseguía. Pero pronto se hicieron más claras, como si la persona se estuviera esforzando para hablar más cerca de mi oído, soplando palabras ininteligibles directamente en mi oreja. Pero yo no conseguía entender absolutamente nada de lo que decían. Solo el sonido ronco y frío de las sílabas, un murmullo constante que me daba escalofríos. Venían de la nada, del aire a mi alrededor, sin ninguna fuente visible, como si las propias sombras de la noche susurraran secretos sombríos y amenazadores. Comencé a pensar seriamente que estaba perdiendo la cordura de una vez por todas, que todo aquel miedo constante y la privación de sueño estaban finalmente afectando a mi mente, haciéndome tener alucinaciones táctiles y auditivas que se volvían cada vez más reales y perturbadoras. Pero las sensaciones eran tan vívidas, tan físicamente presentes, el frío penetrante de los toques, la presión leve, casi un roce. Y ahora esos susurros helados, tan cercanos, que era completamente imposible ignorar o descartar como simple fruto de mi imaginación exhausta y sobrecargada. Cada noche, la intensidad de las manifestaciones parecía aumentar, dejándome cada vez más al borde de un colapso nervioso. Una noche particularmente tensa y fría, mientras cerraba las pesadas puertas de metal del kiosco, cerrando todo con las manos temblorosas para finalmente irme y encerrarme a salvo en mi pequeño apartamento después de otra ronda de susurros helados y palabras susurradas e incomprensibles en mi oído que parecían burlarse de mi cordura. Estaba tan nerviosa y apresurada por salir de aquel lugar maldito que dejé caer un puñado de monedas de cambio en el suelo de concreto agrietado. Me agaché rápidamente para intentar recoger el dinero antes de que se esparciera demasiado por la acera oscura e irregular, y cuando levanté la cabeza, mi sangre se heló en las venas y un escalofrío frío recorrió mi espalda como una descarga eléctrica repentina. Vi una sombra oscura e inconfundible proyectada en el suelo justo delante de mí. Una silueta, alargada y distorsionada de una persona, pero no había absolutamente nadie allí para proyectar ninguna figura visible bajo la luz débil y vacilante del poste de la esquina. Mi corazón se detuvo por un instante, el miedo paralizándome por completo como si me hubiera convertido en piedra. Me quedé allí, petrificada, mirando fijamente aquella forma, oscura e inmóvil en el suelo mal iluminado por la luz, débil y amarillenta que escapaba, vacilante del interior del kiosco cerrado. Una sombra sin cuerpo que desafiaba todas las leyes de la física y de la realidad. La sombra permaneció allí por unos segundos, que parecieron una eternidad sombría y fría, completamente inmóvil como si estuviera esperando pacientemente por algo o simplemente observándome con una intensidad silenciosa. Y después comenzó a moverse lentamente, deslizándose por el suelo áspero y sucio como si estuviera andando con pasos fantasmagóricos y silenciosos, pero sin hacer absolutamente ningún ruido, ningún sonido de suela arrastrando en el concreto rajado. Ella atravesó la calle desierta justo delante de mí, flotando sobre el asfalto oscuro e irregular como si no tuviera peso, y desapareció
en la oscuridad densa del otro lado de la vía, engullida por las sombras amenazantes de los árboles esqueléticos que bordeaban la calle fría y desolada. Yo me quedé allí, completamente petrificada y sin reacción, sin conseguir mover un músculo siquiera, sin aire, en los pulmones que parecían haberse olvidado de funcionar, intentando desesperadamente entender qué diablos acababa de suceder delante de mis propios ojos, incrédulos y aterrorizados. Aquello no era cosa de mi cabeza exhausta, no era una alucinación causada por el miedo constante y la privación de sueño que me asaltaban cara. No-chan había visto claramente una sombra oscura y definida de una persona sin ningún cuerpo visible que la proyectara. Una aberración inexplicable que desafiaba cualquier lógica y me hacía cuestionar la propia naturaleza de la realidad. Después de aquella noche aterradora de la sombra inexplicable y silenciosa que parecía haber venido de la nada y desaparecido en la oscuridad, yo comencé completamente con intentar entender qué diablos estaba realmente sucediendo en aquella esquina maldita, en aquel punto específico de la ciudad que parecía embrujado por algo, invisible y siniestro, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Comencé a preguntar discretamente a los vecinos más antiguos de la calle, aquellos que vivían allí hacía décadas y parecían cargar consigo secretos silenciosos e historias olvidadas por el tiempo. Sí, ya habían oído hablar de alguna historia extraña, de alguna cosa inusual o trágica que pudiera haber sucedido en aquella esquina específica a lo largo de los años. La mayoría de ellos solo sacudían la cabeza con una mirada vaga y distante, frunciendo el ceño como si intentaran recordar algo, pero diciendo que nunca habían presenciado nada fuera de lo común, que la calle siempre había sido calma y pacífica, un lugar sin grandes acontecimientos. Pero hubo una señora mayoere, doña Antonia, una ancianita frágil con arrugas profundas que marcaban su larga vida y ojos sabios que parecían haber visto mucho, que vivía allí hacía muchísimos años, desde que la calle aún era de tierra batida y las casas eran pocas y distantes unas de otras, que me miró con un aire medio sombrío y enigmático cuando toqué el tema, como si memorias antiguas y dolorosas hubieran sido despertadas por mis preguntas vacilantes. Ella me contó, con la voz baja y ronca, casi un susurro vacilante cargado por el peso de los años que hacía mucho tiempo atrás, muchísimos años incluso, cuando la calle aún era de adoquines irregulares y la iluminación pública era muy precaria, consistiendo en pocos faroles de gas que parpadeaban en la oscuridad de la noche. Había sucedido un asesinato brutal justo allí, en aquella esquina, casi enfrente de mi pequeño kiosco de sándwiches. Una mujer joven y bonita, recién llegada a la ciudad y llena de sueños, había sido encontrada muerta allí de forma violenta y inexplicable. Y el caso nunca fue totalmente solucionado por la policía de la época, que en realidad parecía haberse esforzado poco para encontrar al culpable, quizás por ser una forastera, dijeron, en susurros y rumores sombríos que circulaban por el vecindario en aquellos tiempos sombríos y moralistas. QL, espíritu de aquella mujer, nunca había encontrado paz y que vagaba por la esquina en las noches frías y silenciosas en busca de justicia para el crimen horrendo que le quitó la vida tan pronto y de forma tan cruel. En ese momento, un montón de piezas sueltas y perturbadoras comenzaron a encajar en mi cabeza, confusa y asustada, los toques fríos y repentinos en mi piel, los susurros ininteligibles en mi oído, aquella constante e incómoda sensación de no estar completamente sola en aquella esquina oscura y desolada. Ser el espíritu de aquella mujer asesinada hacía tantos años, atrapada en aquel lugar, intentando desesperadamente comunicarse conmigo, buscando algún tipo de ayuda o reconocimiento. Después de aquella conversación reveladora y sombría con la vieja doña Antonia, las cosas no cambiaron mucho en términos de acontecimientos sobrenaturales alrededor de mí. Curioso, pero al menos yo sentía que había encontrado una explicación, por más bizarra y difícil de creer que fuera para la mente racional y escéptica. Continué sintiendo las
presencias sutiles flotando en el aire frío de la noche, los toques helados y ocasionales que me hacían estremecer involuntariamente, pero ahora con una sensación diferente, recorriendo mi cuerpo, una tristeza profunda que parecía emanar del propio aire. No por algo queriendo lastimar o hacerme daño por diversión, sino como si fuera una manifestación de un dolor antiguo, una angustia persistente de aquella alma atrapada en la esquina. Quizás era el sufrimiento de aquella mujer asesinada, reviviendo su último momento en cada noche fría y oscura, buscando algún tipo de consuelo o venganza. Una noche particularmente fría y silenciosa, mientras cerraba el kiosco con las manos temblorosas y heladas, sintiendo el cansancio extremo dominarme y el agotamiento pesar sobre cada músculo de mi cuerpo. Sentí el toque helado de siempre en mi brazo, una caricia fría y repentina que me hizo erizar los pelos de la piel y ahogarme con mi propia respiración. Pero esta vez vino acompañado de un susurro más claro y distinto, casi audible en medio del silencio de la madrugada en justicia. En ese momento, todo mi cuerpo tembló, pero no solo de miedo como antes. Sentí una tristeza profunda y abrumadora invadirme, una extraña empatía, una comprensión súbita de la agonía de aquella alma perdida, atrapada en aquella esquina oscura y olvidada. Y entonces, así como todo comenzó de forma inexplicable, todo paró abruptamente. Los toques fríos cesaron, los susurros fantasmagóricos se callaron, la constante sensación de una presencia invisible, observándome, desapareció como humo en la brisa de la mañana. Nunca más sentí nada de aquellas manifestaciones en aquella esquina. Fue como si de alguna forma misteriosa, en aquel espíritu atormentado hubiera finalmente conseguido lo que tanto buscaba, quizás la justicia que doña Antonia mencionó, o quién sabe, finalmente, encontrado la paz que tanto anhelaba tras años de sufrimiento invisible. Pero hasta hoy, cuando paso por aquella esquina oscura y silenciosa durante la noche, recuerdo aquellas sensaciones inexplicables y me pregunto qué realmente sucedió allí en aquel punto específico de la ciudad donde el velo entre los mundos pareció tan fino por un breve, aterrador periodo de mi vida.